La salvación es solo por la obra de Dios en Cristo. En primer lugar, la culpa es quitada de manera gratuita. Porque entonces, ¿de qué nos salva Cristo? ¿De qué nos va a salvar? Nos va a salvar del pecado y de la condenación. Porque incluso, aunque el problema también del ser humano es que quedó separado de Dios, bueno, sabemos, hermanos, sabemos que esta separación es por causa del pecado. Y si entonces la separación es por causa del pecado, esto significa que el pecado sigue siendo el problema fundamental del ser humano. Porque si no hay pecado, no hay separación. Digamos así que la separación espiritual entre Dios y el ser humano, esta separación es por causa del pecado. Y claro que también entendemos y comprendemos que Satanás domina espiritualmente al ser humano, pero de la misma manera, ¿cómo Satanás va a tener dominio y control espiritual de las personas? Es por el pecado. Entonces, cuando Adán y Eva todavía no habían pecado, claro que ahí estaba el tentador, ahí estaba Satanás, pero ellos tenían la alternativa de no pecar. Y por eso tienen el libre albedrío. Pero el libre albedrío es porque precisamente no han sido dominados por el pecado. Pero a partir de que ellos pecaron, ya no hay libre albedrío. Ahora el ser humano quedó esclavo totalmente del pecado. Quedó bajo el poder del pecado y por lo mismo bajo la condenación por causa del pecado. Es importante, hermanos, que comprendamos esto, porque a medida que entendamos esto, a medida que comprendamos esto, vamos a entender la gravedad del pecado. Entonces, la culpa es quitada de manera gratuita. ¿Por qué la culpa es quitada de manera gratuita? Primero, porque si tenemos perdón de pecados es gracias a la obra de Cristo. Y si la consecuencia por el pecado, que es la condenación, también nos es quitada y la culpa nos es quitada, entonces esto tiene que ser por la obra de Cristo. Romanos capítulo 3, versos 23 y 24 nos muestra la problemática y también la solución. Y miren, lo voy a leer voy a leer esta porción de la Biblia en la Nueva Versión Internacional. Romanos 3, 23 al 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En la versión Reina Valera, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que hay una separación entre Dios y el ser humano. Incluso hay un rechazo de parte de Dios por causa del pecado, porque Dios no avala ni tolera el pecado. La justicia de Dios no avala ni tolera el pecado. Por eso hay una separación espiritual, un rechazo por parte de Dios, y en esa condición espiritual hay condenación, hay juicio, hay castigo. Pero el verso 24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente, por medio de la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces la palabra está diciéndonos algo muy importante para nosotros, hermanos. Esto es muy importante. La Biblia está diciendo que por gracia somos justificados. Y de por sí se menciona la palabra gracia, pero luego menciona la Biblia gratuitamente. El favor de Dios es por medio de Jesucristo. Esta justificación es gratuita.
de Dios para nosotros por lo que Cristo hizo. Por eso también la Biblia usa la palabra redención en Cristo. Así que leo completo el verso 23 y el verso 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo, mediante la redención que Cristo efectuó. Entonces, esto nos está diciendo, mis amados hermanos, que la culpa por nuestros pecados es quitada por gracia, por el favor que no merecemos. Esto es algo gratuito. Esto no lo merecemos. Esto no lo logramos nosotros. Esto no lo ganamos nosotros. Nadie puede salir de su estado de pecaminosidad y de culpabilidad. Nadie puede cambiar su estado de condenación. Ese estado de pecaminosidad, de culpabilidad y de condenación es cambiado únicamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Para que esto se efectúe en nosotros, para que participemos de esta bendición, necesitamos creer en Jesucristo. Necesitamos recibirlo en nuestra vida. Necesitamos creer por medio de la fe. Entonces, es importante que lleguemos a esta conclusión de acuerdo a la palabra de Dios. Por medio de Jesucristo, todos podemos tener perdón de pecados. Por medio de Jesucristo, todos podemos ser libres de la culpa. Por medio de Jesucristo, todos podemos ser libres de la condenación. Incluso fue Dios el que tomó esta iniciativa para que seamos bendecidos de esta manera. Fue Dios el que planeó esto por medio de Cristo. Fue Cristo el que ejecutó esto en la cruz del Calvario. Y hoy el Espíritu Santo nos está convenciendo con el Evangelio para creer precisamente en Jesucristo, para recibirlo en nuestra vida y de esa manera ser libres del pecado, de la culpa y de la condenación.